Muy bien, y a esta hora empezamos con Remix Político. Vamos a debatir todo lo que estuvimos analizando del aspecto económico, también desde el aspecto de la política. Voy a empezar a nombrar a los invitados. Bienvenido Hernán Lexter. ¿Cómo estamos, Hernán? Gracias por venir. ¿Todo placer. Tranquilo? También, sí. Bueno, Miguel Ponce está al lado mío acá. ¿Cómo andamos, Miguel? ¿Bien? Alegría. Daniel Arroyo, bienvenido. Y también Claudio Le Carbonara. Un placer que hayan venido. ¿Estamos bien? Invitación. Bueno, vamos a empezar a comentar algo que ha sucedido y que ha desatado fuertes críticas de los sectores del kirchnerismo. Audios grabados por el fiscal Guillermo Marijuán. Pasó una situación realmente polémica. Quiero que lo compartamos en un informe, lo empecemos a analizar y también vamos a analizar lo que pasó ayer con el acto en el cual cerró Máximo Kirchner, Eve Bonafini. Tengo muchos temas para poder contarles a ustedes. Mándalo, dale. Decirle que lo más importante, además del pedido de indagatoria, es que la dejo al borde de la detención con la prohibición de salida del país. Eso es prejuzgar de alguna manera, más allá de no ser juez, pero de alguna manera fue prejuzgar, sin lugar a dudas. Y por otro lado, también tengo la sensación de que evidentemente hay una persecución, ya está, una persecución ideológica y él está comunicando esa persecución ideológica, que la dejé al borde de la detención a una persona que eventualmente ahora quiere hacerse pasar por Majul, pero que no es Majul. El primero que habló del clima de revanchismo en la Argentina fue el Papa Francisco. Se lo dijo a 3 argentinos distintos que fueron al Vaticano. Esto ya ocurrió en otro momento histórico del país y vuelve a pasar ahora. Hay un clima de persecución hacia todo lo que tenga que ver con el gobierno anterior, que cada vez se expande más. Hoy hubo una denuncia contra Sergio Massa directamente, que se fue del gobierno anterior en 2010. ¿Para qué se hace eso? Bueno, cuando vos generás, como generó el gobierno de Cambiemos, 5 millones de pobres en 6 meses, tenés que cubrirlo con algo. Cuando vos generás 680.000 nuevos despidos, en muy poco tiempo tenés que cubrirlo con algo. Una denuncia penal que realiza el diputado Rodolfo Tailade, el mismo que presentó el pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura. Es una denuncia penal contra el fiscal Guillermo Marijuán, que recayó en el juzgado del doctor Sebastián Casanelo con instrucción del fiscal Federico Delgado. Conforme al artículo 174 del Código Penal, es lo que esboza en la denuncia el diputado nacional del Frente para la Victoria, y lo que pide son una serie de medidas de prueba a propósito del audio que se conoció en C5N sobre la conversación que habría tenido el fiscal Guillermo Marijuán con un colega. Lo que dice la denuncia es que descree de alguna manera de la versión de que la conversación del fiscal haya sido con la producción del programa y no con el propio colega, entonces pide una serie de medidas de pruebas a partir del audio que conocimos en C5N. A ver, Hernán. Bueno, confirma varias cuestiones. La primera es la persecución judicial a Cristina. Esto está clarísimo. El audio es muy demostrativo, demuestra también que le está hablando a alguien al que le da más autoridad que su interlocutor inmediato, con lo cual es aún más preocupante. Y yo me hago eco de algo que salía allí en el video recién. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Porque cualquiera del otro lado de la pantalla dice, bueno, pero ¿por qué hacen esto? Y hacen esto porque tienen que ocultar lo que está sucediendo en la Argentina en la actualidad. Miren, hoy dos cuestiones que siguen en esta línea. Si uno agarra el diario Clarín, hay una imagen de Cristina golpeada tremendamente llamativa, hecha a propósito, con intencionalidad, teledirigida, que no es nueva, digo, está claro, y algunas otras cosas, porque el objetivo es echarle la culpa a Cristina y al kirchnerismo absolutamente de todo lo que pasa, salvando las distancias más en el plano económico, pero es exactamente lo mismo. Salió una nota donde Becker, de la UB, dice que en la Argentina no van a venir inversiones porque existe el fantasma de Cristina, la posibilidad de que Cristina vuelva a ganar en la Argentina. Digo, el objetivo claramente es perseguir al kirchnerismo, perseguir a Cristina, pero particularmente de manera judicial, y a todo aquel que pueda
modificar, cuestionar, plantear que el rumbo de la política, sobre todo de la política económica de Cambiemos, está dejando infinidad de pobres y infinidad de desocupados. Daniel, ¿coincidís con eso? Yo creo que hay que dividir dos planos. Uno, está claro que el kirchnerismo generó un sistema de corrupción con la obra pública, está claro que le transferían dinero y esa parte volvía, que había un retorno y que con la obra pública se armó un sistema de corrupción. Y también está claro que Marijuán está prejuzgando y que el audio lo deja muy mal parado y deja muy mal parado al esquema judicial. Creo que hay que distinguir los dos planos, que es claro que ha habido corrupción, que es claro que así no es como un fiscal tiene que actuar, y en tercer lugar, que se está complicando mucho la situación social de verdad, y más allá de mirar para atrás, hay que mirar para adelante y las cosas se están poniendo muy feas. ¿Pero hay una complicidad de fiscales, de jueces con el gobierno actual, Miguel? A ver, yo creo que acá viene una inercia de lo que era el sistema judicial, ¿no es cierto?, durante tantos años manipulado, que todos cuestionábamos, que había unanimidad de criterios en que era imprescindible generar una situación de reforma. El hecho de la resistencia de Gil Carbó, ¿no es cierto?, cuando aparentemente ya es insostenible, el hecho de que Fernández Pastor impida el pago a los jubilados. ¿Por qué? Para seguir haciendo de que los directores que pertenecen al Frente para la Victoria, con el dinero de los jubilados, sigan estando en las empresas, hace que uno se pregunte en serio si realmente esto que acabamos de escuchar, que a ninguno nos gusta, es un hecho aislado o es un hecho generalizable en términos de lo que es la justicia argentina. Desde mi lectura, me parece que es imprescindible que pongamos el acento en lo que decía Daniel recién. Esto no tiene nada que ver con todo lo ocurrido, las bolsas de López, lo de la obra pública, los mecanismos que todos hemos ido conociendo y que han llevado, ¿no es cierto?, a que el gobierno anterior quede en la historia como el gobierno más corrupto de toda la democracia. Marijuán está en todas las causas. Me parece que esta es la sensación. Está defendiendo a Marijuán, pero yo no lo entiendo. No defiendo a Marijuán. Es un hecho aislado. No defiendo a Marijuán. Yo digo que es un hecho en el marco Marijuán es aislado, que está en toda la justicia, de lo que es la justicia argentina. Yo digo que es un elemento. Lo graban haciendo justamente persecución ideológica. Sí. Y lo justificamos. ¿Quiénes lo graban? ¿Quiénes lo graban? Y vos me lo comparás. Perdón. Me lo comparás, espérate, me lo comparás con un juez que se hace eco de una denuncia, que defiende los intereses de las mayorías de los jubilados y los trabajadores. Yo la verdad que no lo entiendo. Estamos viviendo absolutamente nada que ver. Estamos viviendo. La verdad que tu discurso es el discurso de Cambiemos. No, es el discurso de Cambiemos. En absoluto. Yo estoy crítico a Cambiemos. Vos lo sabés que estoy crítico. No, pero defendés. Lo que ocurre es que acá entramos a cuestionar escuchas de servicios en una semana en la cuales los servicios de inteligencia están protagonizando un debate que involucra a todo el comercio exterior argentino. Entonces a mí no me extraña que aparezcan este tipo de escuchas en la justicia como en el comercio exterior. A ver, Claudio. No, yo digo, ese es justamente el circo que se intenta montar, esta discusión con estas cuestiones. Porque tanto al gobierno de Cambiemos le sirve, porque trata de alguna manera, digamos, ocultar toda la situación de crisis, de ajuste que hay sobre el sector de la clase obrera y los sectores populares, y también al kirchnerismo, porque dicen, de esta manera convertimos a Cristina en una mártir que está siendo atacada y perseguida porque ella es una carmelita descalza. Bueno, para nosotros este elemento es un elemento más que demuestra la pudrición del sistema judicial y político, que ha tenido infinidad de otros elementos. Cuando con el gobierno anterior nosotros hacíamos esta misma denuncia, cuando no se investigaba a Debido, cuando no se investigaba a Jaime, cuando no se investigaba a miles de funcionarios de la administración anterior, que estaba evidentemente, y era flagrante, las corrupciones y los negociados que había, ahora la justicia, como en el poder está otro signo político, pero que defiende los mismos intereses, que es el de los empresarios, como decimos siempre nosotros, ahora se olvidan de Panama Papers, se olvidan de las escuchas, o Macri sale liberado sin culpa de las escuchas. Claudio, pero es importante lo que estás diciendo, o sea, porque esto es la pudrición del sistema judicial y político en el capitalismo, algo que hacía ya referencia Pablo Anino en el bloque anterior. Lo charlábamos ayer justamente también. Parece como que hay un despertar de la justicia con este gobierno, causas que estaban dormidas, hay muchos jueces o muchos fiscales que comienzan a disparar ciertas investigaciones. Son los mismos que hace un año no hacían nada por los mismos temas. Digo, pero ¿por qué? Digo, ¿está manchada realmente la justicia? ¿Está podrido el sistema judicial en la Argentina? Yo creo que la justicia es parte del problema. Objetivamente es parte del problema. Así como la policía es parte del problema, la justicia es parte del problema.
se están analizando causas para atrás, muchas de las cuales son muy evidentes que se han dado. ¿Sí? No se están analizando casos muy evidentes. También hoy lo de Panama Paper está claro que es un problema serio, que hubo transferencia de dinero, que quien tiene en una empresa offshore o coloca dinero en un paraíso fiscal, en términos generales lo hace por lo menos para evadir dinero o para no pagar impuestos. Me parece que la justicia forma parte del problema. Ahora, sí tenemos que distinguir lo que es el plano de la justicia de lo que es el plano de la vida cotidiana. Más allá de lo que pasa con la justicia, el problema social se está agravando de verdad. Yo estuve en una hilandería en La Plata el jueves. Les adelantaron las vacaciones ahora y les cortaron las horas extras porque viene importado de afuera y lo que ellos producían, la industria textil, se están quedando sin trabajo. Estuve hace una semana en San Andrés de Giles, segundo productor de chanchos, cerdos. Están comiendo cerdo de Dinamarca. Nosotros, alguien puede discutir en Argentina si somos buenos o malos produciendo celulares, pero carne de cerdo es claro que somos competitivos. ¿Cómo puede ser que estén comiendo en el lugar que producen y que venga carne? Que también zanahorias se está absolutamente. O sea, ese es el problema central. ¿Por qué sucede eso? A ver, Hernán. Porque ha abierto la economía absolutamente el gobierno y ha decidido ir por un camino que aumenta la pobreza. Yo me llama la atención, Daniel, que digas eso, porque la verdad que Sergio Massa siempre fue promotor de la quita de retenciones. Y el problema del porcino es que el maíz se fue por las nubes. Ese es el problema principal. Después vienen las importaciones. Bueno, pero la verdad que hubiesen dicho algo. La verdad, a mí me llama la atención que el masismo constantemente se pone supuestamente, lee las encuestas y se fija dónde se posiciona. Entonces, ahora es economía regional, perfecto. Ahora, Sergio Massa fue el principal promotor, militante, diría, contra una ley que ustedes llamaban ley de abastecimiento, que era la vieja, que luego se llamó ley de regulaciones de las relaciones de la promoción y el consumo, que establecía un observatorio de precios. Ahora se descubren que había problemas en la cadena para no entrar productiva de comercialización. Si tenés discutilo. Si tenés ganas de saber qué es lo que vengo diciendo, busca directamente. Pero discutilo, para ser muy claro. Me fijo lo que dice Sergio Massa. El gobierno actual se ha corrido y ha dejado que la cadena de precios se acomode como sea. El productor sale con 3 pesos con 40 y llega a 25 pesos la leche en la góndola, lo cual es una catástrofe. Gravísimo. El gobierno anterior había hecho desastres, claramente. Desacomodó mucho y tenía un secretario de Comercio que creí... ¿Con qué hizo, Daniel? Pero decile la verdad a la gente del otro lado. Ustedes votaron en contra de esa ley que establecía el observatorio y que empezó a discutir los costos de la cadena de comercialización y productiva vitivinícola. ¿Puedo decir algo? Pero, a ver, para hacer concreto. Votó en contra, Massa, explícame algo, porque si no, la persona que está del otro lado cree que ustedes son buenos, lindos, pero ¿sabés lo que pasa? Después votan en contra, porque nadie se entera lo que sucede. Me gusta el acting que haces, de verdad. No, pero no es acting, Daniel. Déjame decir algo. Yo le pido al que está del otro lado. Fíjese si Sergio Massa no votó en contra de esta ley. Bueno. Fíjese, no me crean a mí, no es un acting. ¿Qué quiere decirle a tu jefe que haya votado bien? ¿Qué quiere que haga? Es una discusión me parece interesante y divertido, pero más allá de eso, en concreto, lo que tenemos hoy es un problema brutal. El gobierno anterior hizo todo esto y lo complicó. Y este gobierno ha decidido correrse. Las dos áreas clave de este gobierno son la Secretaría de Empleo y la Secretaría de Comercio. La que tendría que crear empleo y la que tendría que controlar la cadena de comercialización. Las dos están muy desacomodadas. Estamos ante un problema serio, ahora, de verdad. Yo quiero que me diga una de las cosas que hizo mal en economía regional, porque la verdad que todavía no las dijo. Dijo, hizo todo mal, etcétera, etcétera. Hablamos un segundo. Es imposible. Es medio difícil. La verdad que hay algo que dispara esta discusión. Estamos hablando de las importaciones y justamente la Cámara de Importadores de la República Argentina. Y en esto tenés mucha experiencia, Miguel. Registra el doble de asociados desde el año 2015, precisamente la fecha de diciembre, a esta altura del año. ¿Qué pasa con el tema de las importaciones? Y por otro lado te quiero preguntar lo de Centurión, primer funcionario que ha sido apartado del gobierno de Mauricio Macri, hasta que se investigue si es inocente o no por tener una aduana paralela. A ver. Dos cuestiones. Primero, desdramatizar la situación de las importaciones simplemente por los números. El 85% del que ingresa al país son insumos para la industria, para el campo y para la infraestructura de servicios públicos o privados. De eso, el 80% lo importan empresas exportadoras. Queda un 15% de producto terminado que obviamente ha tenido algunas porosidades, como bien decía Daniel recién, en el área de comercio, donde ciertos sectores manointensivos, los sectores sensibles, pese a estar protegidos por las licencias no automáticas, textiles, calzados y juguetes, ha tenido un aumento del ingreso de productos terminados
mercados que a estos sectores los está preocupando. Por eso saltaron cuando esta semana, el viernes pasado, se acaba de poner en marcha el puerta a puerta, ¿no es cierto? Los courier, el correo. El viernes, sí. El viernes, exactamente el día viernes. Pero digo, primer asunto, tengamos en claro que la matriz importadora de Argentina es netamente productiva. El crecimiento de la Cámara de Importadores seguramente, lógicamente, tiene que ver con expectativas. ¿A partir de cuándo empieza este crecimiento? No es que empezó el año pasado, empezó a partir del 10 de diciembre. Hay una sensación, de hecho, de que estamos volviendo al mundo y que la integración al mundo comienza a darse en términos políticos, pero también se espera que sea en términos económicos. Pero el debate que hay atrás, lo que se soslaya que hay atrás, es, como decíamos en la universidad, a ver quién maneja la batuta. Es decir, hay el mayor programa de inversiones públicas en toda la historia de Argentina, es el que se ha lanzado ahora, 100.000 millones de dólares en obras públicas. El debate que hay atrás es quién va a poner los insumos de esto. Vamos a hacer como en el gobierno de los amigos, que los chinos te obligaban a traer hasta la mano de obra china, como en muchos lugares, los insumos, la ingeniería, los técnicos y en muchos casos hasta la mano de obra, o vamos a intentar que la industria nacional sea la gran protagonista. El leading case fue Córdoba. Techin venía asociado a una empresa cordobesa y estaba un 40% arriba de los chinos. Obviamente el gobierno cordobés le iba a dar el acueducto a los chinos. Presionaron, negociaron, finalmente lo hace Techin, bajando 30%. El debate que hay es eso, si el insumo nacional va a ser protagonista. Yo por lo menos creí que el debate político era en esta mesa, que el debate económico había quedado, digamos... La pregunta fue económica. La pregunta fue económica. En anterior, porque hay algo que plantea que es una discusión política profunda, donde tiene razón Hernán, diciendo, este gobierno, el actual, no podría haber avanzado en todas las medidas de ajuste contra los trabajadores y los sectores populares sin la inestimable colaboración del Frente Renovador. Y eso es cierto. Lo que se olvida, porque hay memoria selectiva en esta mesa para algunos, es que la fuerza que él defiende también ha apoyado todas las medidas para que este gobierno pueda avanzar en llevar adelante este ajuste contra los sectores de los trabajadores y populares. Lo acompañaron en todas las medidas, en la bancada, en el Senado, en diputados, inclusive en las provincias donde gobiernan, llevan adelante el mismo ajuste o peor, con represión. Como se ve, con Bertone. O sea, la discusión es, si vamos a discutir política, porque este es el circo que le sirve tanto al kirchnerismo como a Cambiemos. Si vos fuiste mejor, si yo fui peor. El problema es que los dos, más allá de las diferencias que tienen, defienden los mismos intereses y lo han demostrado. Lo decía Cristina. Se la llevaron en pala en mi gobierno los empresarios, mientras que los trabajadores y ellos también, no estábamos tan bien como se decía. Porque en este gobierno, lo han dicho también claramente, nosotros gobernamos lo han dicho con sus medidas, gobernamos para los ricos. A ver, Hernán. Esto es lo que nosotros decimos que hay que cambiar. La verdad que en los últimos 12 años a los trabajadores les ha ido muy bien. No te creas, ¿eh? Sí, les ha ido muy bien, ha crecido el salario real prácticamente todos los años. El único año que no, tendríamos que discutirlo. Han aumentado la cantidad de empleo. Bueno, infinidad de cuestiones que favorecen a los trabajadores. Por eso ganaron. Yo quería por eso los votaron. Sí, está bien, pero yo te contesto a vos. Quédate tranquilo, te contesto. Con datos objetivos. Escuchen, porque no hay impo para la producción, De hecho, las exportaciones de origen industrial cayeron 11% en el primer semestre. La importación de bienes, que son bienes intermedios justamente para la industria, también cayeron. Y aumentaron casualmente los bienes de consumo 22%, con lo cual no sé cuál es el modelo industrial que quieren sostener. Estamos esperando. Los datos no les dan la razón. Estamos esperando. Sí, yo sí creo lo que está diciendo él. La importación viene de bienes finales, no de bienes industriales, y acá lo que se está viendo importado en realidad puede eventualmente bajar la inflación, pero revienta la industria textil, la industria alimentaria. Nosotros tenemos una propuesta en el Frente Renovador, y es lo siguiente: acá se perdió dinero. Los que tienen trabajo formal perdieron ingresos porque la inflación fue el 40 y pico y las paritarias fueron 30 y pico. Debajo de eso están los que hacen changa, gasista, plomero, carpintero, ganan menos plata que en diciembre del año pasado porque trabajaban 5 días, ahora trabajan 3 veces por semana. Y debajo de esto están los planes sociales que les actualizaron por debajo de la inflación en alimentos. Nosotros proponemos gravar la renta minera, al juego,
y a lo que tiene que ver con el sector financiero, el flujo financiero, para armar un fondo social. ¿Un fondo social qué quiere decir? Que cuando se pierde ingreso, se compensa automáticamente a los trabajadores que están por debajo, a los que tienen trabajo informal y a aquellos que están bajo planes sociales. Eso es una política de Estado. Debemos tener un fondo que sea permanente y que cuando hay crisis compense. Y cuando no, sirva para ir atendiendo la situación social. Nico, empezamos a pensar políticas para adelante. Hay una buena política de los movimientos sociales que han presentado, que tiene que ver con el sector informal de la economía, que lo presentaron por el Senado, que también va en esa dirección y creo que es algo positivo. Empecemos a discutir esto. Acá se perdió ingreso. ¿Cómo compensamos el ingreso que se perdió? ¿Cómo hacemos importaciones industriales de verdad, no de bienes finales? Porque finalmente eso es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Y cómo empezamos a poner de acuerdo con alguna política de Estado de verdad? Claudio recién planteaba, que hay aspectos económicos en esta mesa que estamos tocando y sin duda son de definiciones políticas. Algo que se le ha criticado mucho a este gobierno, al gobierno actual, tiene que ver con el tacto político a la hora de ejecutar estas definiciones donde muchos, como nosotros, ustedes los que están mirando, están sacando de su bolsillo para hoy pagar un tarifazo, para pagar un aumento en las tarifas de luz, de agua, en el combustible, en los precios, en diferentes productos. Y son relaciones, ¿hay falta de sensibilidad de este gobierno? ¿Hay una falta de aprendizaje también de las medidas que han tomado? A ver, Miguel. Mira, yo cuando venía hoy para acá recién, venía agrandado. ¿Por qué? ¿Con la camisa? No, venía no solo agrandado, no solo venía agrandado, sino venía recopado, como diría alguna. Pero venía agrandado, ¿por qué? Porque vos sos testigo de que desde diciembre del año pasado en tu programa yo vengo reclamando el acuerdo político, económico y social como única manera de resolver. De hecho, algunos me cargan, cada vez que vas a lo de Magaldi pones el hashtag se ríe Hernán, no sé por qué. Hoy está en la primera plana de los diarios, que ahora, después de 7 meses, el gobierno ha resuelto llamar a un acuerdo político, económico y social para las tarifas, para el plan económico que una falta, gran trampa. etcétera. Vamos a ver si es una gran trampa. Pero te digo, hemos perdido 7 meses. No solo hemos perdido 7 meses en poner en marcha el acuerdo político, económico y social, sino que hemos perdido 7 meses en poner en marcha la agenda de la competitividad, que abarca los temas que tocaba recién Hernán, que abarca los temas que tocaba Daniel, y que viene siendo demorada precisamente en gran medida por esta falta de sensibilidad política y por esta falta de sensibilidad social. Yo espero que empecemos a recuperar ese tiempo. ¿Por qué una gran trampa? Mira, yo primero te quería dar una sola, por lo menos una sola idea de la cuestión económica. Siempre que se siga discutiendo como se discute o como pretenden discutir los otros 3 integrantes de la mesa, en el marco de una economía que está desplanificada en forma caótica, que eso es el capitalismo, porque si no, no se puede entender en un país como Argentina, que produce alimentos para 400 millones de personas, haya hambre, haya desnutrición, haya gente que se muere de hambre. Nosotros planteamos una planificación coherente, organizada, en función de las necesidades de las mayorías. O sea, es otro sistema. Esa discusión económica le corresponde a ellos, que siguen planteando que hay que mantener el capitalismo como sistema que ya se demostró, y lo dijeron acá en la mesa algunos integrantes anteriormente, que demostró que es el origen de las desigualdades. Dicho esto, nosotros discutimos desde la izquierda, del PTS, del Frente de Izquierda, con otros argumentos y con otra estrategia. Te digo, lo de la trampa tiene que ver con lo siguiente. Te dicen, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer las audiencias públicas, vamos a abrir el diálogo. Discúlpenme, pero el diálogo es para que el tarifazo en vez de 1000% sea de 400% o de 300%. Esto es lo mismo que yo te diga, mira, te voy a cortar la cabeza y te vas a morir. Y dentro de 2 días te digo, no, mira, no te voy a cortar la cabeza, solamente te voy a cortar una pierna y una mano. Entonces voy a decir, bueno, entre cortarme la cabeza, que me iba a morir, prefiero que me cortes la cabeza y la mano y una pierna o un pie y sigo vivo, estoy contento. No, es una trampa. Lo que van a seguir haciendo es impulsando el tarifazo. Nosotros lo que planteamos hay que pararlo, porque lo que hay que discutir son las ganancias de las empresas. Porque nos dicen, si no aumentamos la tarifa no vamos a poder dar servicio. El chantaje de las empresas y de los funcionarios de este gobierno. Ahora, ¿a dónde fueron las ganancias? El dinero que se llevan estas empresas. Te doy un dato chiquitito, mirá. Metrovías, nosotros paramos el tarifazo con el amparo, estuvimos acá hablándolo, no es definitivo, hay que seguir peleando, pero Metrovías dice, junto con el gobierno de la ciudad, que si no aumenta la tarifa no puede dar un servicio como corresponde. Lo aumentaron en los últimos años
500% aproximadamente, y vos ayer tenías la línea separada porque llovía y cayó agua dentro de los vestuarios de los trabajadores, adentro de los túneles, explotaron trenes, se prendieron fuego trenes. Tremendo. Tremendo, y eso pasa en todas las líneas, porque la desidia y la falta de inversión es tremenda, y después nos vienen a decir que hay que darle más plata a estas empresas. ¿Cómo explotaron trenes? Caía agua sobre la alta tensión. Sí. Se hace un cortocircuito, explotan los trenes, se prenden fuego. Tremendo. Nuestros compañeros están expuestos a eso. Venimos de que la semana pasada un fallo dejara sobreseída a toda la empresa por la muerte de un compañero en estas condiciones. El juez Gorostiaga, que es un irresponsable, más bien es cómplice con las empresas, como ha demostrado la justicia. Entonces después nos dicen que hay que darle plata a estas empresas parásitas. Entonces hay que pararlo. Nosotros estamos planteando que el 16, que está la audiencia por el gas, hay que movilizar con todo para parar el tarifazo, exigiéndole a las centrales sindicales que hay que convocar un paro para poderle ponerle punto final a esta discusión. Ayer se dio, ayer y antes de ayer, digo, por 24 horas, la denominada Marcha de la Resistencia. Quiero saber primero la opinión que tienen ustedes sobre los textuales. Hablaron varios funcionarios, hablaron varios representantes políticos, entre ellos los más destacados, Ebe Buonafini por un lado y por el otro lado Máximo Kirchner. Ebe, referido a los términos económicos, dijo que el plan del gobierno es convertir al trabajador en esclavo, insultó, le dijo hijo de pega al propio presidente de la Nación. Y por otro lado, Máximo Kirchner dijo que a Mauricio Macri no le importa el desempleo y solo su plan de negocios, que es un gobierno de CEOs. Quiero saber si lo vieron, lo escucharon ayer y qué opinan sobre esta marcha de la resistencia. Yo lo vi, lo escuché. Creo que el kirchnerismo es un espacio bien importante de la política argentina y que la diferencia de Cristina con Macri es que Cristina le tocó el corazón a mucha gente y Macri, quienes lo apoyan por racionalidad. Alguien puede creer que había que hacer esto, que no quedaba otra, pero no ha logrado generar ningún tipo de vínculo con la sociedad más que algún esquema racional. Creo que lo de Ebe Buonafini tiene que ser respetada por su historia y por todo lo que ha hecho claramente. Creo que el gobierno no tiene sensibilidad social absolutamente, que es un gobierno de CEOs, es evidente, pues si a alguien se le ocurre meter 2000% de tarifa en la Patagonia en gas, es claro que por lo menos no está mirando mucho qué es lo que pasa y que el gobierno está mal orientado. De verdad me parece que el gobierno está mal orientado. No creo que el kirchnerismo vaya a ser quien vaya a transformar lo que viene, pero sí creo que el gobierno está mal orientado, que pobreza cero queda para acá y encarado para el otro lado, que este esquema de suponer que van a venir inversiones y las inversiones derraman sobre el empleo es un esquema fantasioso. Si no mueve la construcción, el textil, el metal mecánico, el comercio, si no mueve la economía local en serio el gobierno, se va a profundizar y complicar la cosa. ¿Hernán? No, me pone muy contento que Daniel esté 100% de acuerdo con Máximo Kirchner. Es un chicanero. Me llena de... No, pero en serio. Dijo eso sencillamente. Creo que es un gobierno de CEOs. Claro. Está bien, pero está bien. ¿Vos no crees que es un gobierno de CEOs? Pero por supuesto, yo suscribo. Pero por eso digo... Ayer Máximo también, en algunos textuales, dijo, le mostraron la zanahoria del impuesto a las ganancias y ahora tenemos el palo de la desocupación. No, yo lo que creo es que efectivamente, coincido con Máximo y la apreciación que hizo Daniel recién, efectivamente Macri no tiene sensibilidad social. Yo iría un poquito más allá. Me parece que es un gobierno y es Macri un representante que va en contra de los intereses de los trabajadores y lo ha expresado públicamente. Cuando Prat Gay dijo a principio de año, bueno, que los trabajadores, los sindicalistas tenían que ver si iban a discutir salarios, si iban a discutir empleo, si eso no es una amenaza y una extorsión, y díganme qué es. Y hace unos días atrás el propio Mauricio Macri dijo, bueno, en realidad tenemos que discutir la legislación laboral porque en realidad defiende mucho a los trabajadores. Que me expliquen, sumado a eso, la desocupación, la pobreza, la caída del salario real, la apertura importadora, el tarifazo, evidentemente el objetivo de Macri y de su gobierno es una transferencia de ingresos de los sectores populares, de los laburantes básicamente, a los sectores concentrados. No hay mucho truco en eso. Una cuentita fácil para plantear esto. Si hay más pobreza y más problemas sociales y el Estado gasta lo mismo, quiere decir que está sacando de los que menos tienen y le está dando a los que más tienen. La cuenta es simple. Si el Estado sigue gastando lo mismo y los que están abajo están peor, esa plata de ahí va para arriba. A ver, Miguel. Sí, estamos hablando de lo de ayer, ¿no es cierto? Y los dichos ayer. Hubo críticas hasta de Pichetto por utilizar el término marcha de la resistencia. Bueno, es que, a ver, Pichetto, ¿qué dice? Marcha de la resistencia. En realidad,
es la resistencia a negarse a ir a la justicia y a negarse a terminar presos. Esto es lo que están resistiendo. Igual el contexto es muy diferente. Por supuesto. Yo también no falté a ninguna marcha de la resistencia desde que empezaron. Yo ayer también, lo puse en Twitter, lo han levantado varios medios y también lo quiero explicar, porque yo también planteé el término de la marcha de la resistencia y yo preguntaba, ¿resistencia de qué? Digo, porque esto realmente, acá puede haber un debate político, una discusión política, una lucha de los desocupados, de los trabajadores que están sin laburo, pero ahora empezar a resistir y nombrar como enemigos como si realmente estuviésemos en un conflicto. A mí me parece exagerado. Pero es entendible, me tocaba a mí, y fui yo. Si no, vos sos interlocutor de todos nosotros. Entonces, yo lo que creo es que además, esto que veníamos diciendo recién, esto se dice en el contexto de esta expresión marginal de la política en que se está convirtiendo los que estaban ayer. La columna más importante de ayer llegó a pie, porque llegó desde Puerto Madero encabezada por Vudú. Todo lo demás ustedes lo vieron, lo pudieron ver con drones, lo pudieron ver desde arriba. Era la peor marcha de la resistencia en toda la historia, en cantidad de gente. En todas las marchas anteriores las madres tuvieron más gente que ayer. Y lo de Máximo, a mí me gustaría no solo decir esto que dijo, también Máximo vergonzantemente llamó ahora a todos los peronistas que se fueron del Frente para la Victoria. Es un reconocimiento de la impotencia de poder mantener al peronismo unido. El peronismo lo desprecia. A ver, el señor candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que se metan la marchita peronista en él. Los peronistas ya los desprecian. Esto es lo que está ocurriendo. El verdadero peronismo está pasando por otro lado. Si no hubiera estado ayer. Yo creo que terminó siendo un acto kirchnerista con algunas imágenes un poco bizarras. Por ejemplo, Máximo Kirchner hablando de los trabajadores, una persona que no trabajó en su vida, que ha vivido en una cuna de oro siempre. Digo, cosas bizarras que nos da la política argentina, tanto del kirchnerismo como de Cambiemos. Digo, en eso compiten a ver quién es más bizarro. Nosotros, la resistencia real se da en las calles, se da en los lugares de trabajo, organizando, peleando contra las medidas de los gobiernos que afectan los intereses de los trabajadores. No. Nos parece que en ese punto la tan mentada resistencia que planteaba el kirchnerismo se demostró una mentira, se demostró un relato. Todos los representantes sindicales que estaban dentro del proyecto kirchnerista o del proyecto nacional y popular antes, han dejado pasar todos los ataques de este gobierno contra la clase obrera, sin chistar, lo mismo que los que están apoyando a Cambiemos o los que se hacen los distraídos. Lo que está claro es que desde el movimiento obrero y desde los sectores populares necesitamos poner esa fuerza que tenemos al servicio de pararle la mano a este gobierno, que ya ha dicho que no es lo último que ha hecho, no es que estas medidas son las últimas y bueno, hay que aguantar, Claudio, como se decía en la otra mesa, a ver cómo sigue. Vienen más ataques contra la clase obrera. Me toca una pausa, hacemos una pausa muy cortita y ya cerramos con la conclusión de cada uno, si quieren tocar sobre este tema o sobre una cuestión de desocupación también. Pausa muy cortita, dame 2, 3... O me llama poderosamente la atención, en realidad, ¿cómo les preocupa tanto, no sé, Máximo? ¿Se acuerdan cuando decían que jugaba la Play? Bueno, ahí tienen. O Eve, o no sé por qué les preocupa tanto la militancia caminando bajo la lluvia 24 horas. ¿Cuál es el problema? Y que puedan decir algunos referentes de nuestro espacio las cosas y las verdades que han planteado. La verdad que a mí me llama poderosamente la atención ¿a quién le preocupa? Que se pongan tan nerviosos con esto. Y quiero retomar algunas otras cuestiones, porque recién Daniel hablaba de esto de, de armar un fondo. Yo la verdad que preferiría que el macrismo y quizás el Frente Renovador, ya que habla tanto con Peña y compañía, que le propongan política inclusiva en lugar de un fondo para aquellos que van dejando afuera. La verdad que me parece más interesante. A colación, por ejemplo, de la ley que se discutía el tema de la devolución del IVA, nosotros lo dijimos antes de que se votara eso no había que darle la plata de manera directa. Ahora, bueno, el Frente Renovador propone, hace un rato Massa propuso eso. Yo la verdad, hubiésemos votado otra cosa y era un poco más sencillo, porque en el medio van dejando gente afuera. Ahora, Daniel. No, yo creo que el gobierno tiene un modelo de país, que es la apertura de los mercados, la Alianza del Pacífico, darle valor agregado a la producción primaria y mucho mundo del conocimiento. Yo creo que va al modelo Chile. Ese modelo es una Argentina posible, pero le sobran 20 millones de personas. El modelo al que va el gobierno, le sobran 20 millones de personas. Acá hay que armar otras políticas distintas y como acá vivimos 40 millones de personas, yo aspiro a que haga otras políticas diferentes de verdad, porque si no esto se complica. Miguel.
yo voy a aprovechar para contestar algo que vos me habías preguntado y quedó pendiente, y que además nos preocupa a todos los que estamos en la producción y en el comercio exterior. Y es un pedido al gobierno. Yo estoy exigiendo, desde que se fue Gómez Centurión, que den a conocer el listado de los, entre comillas, operadores, importadores, lo que sea, y bancos privados que participaron en esa mega operación de defalco de 14.500 millones de dólares, que es el mayor escándalo en la historia del comercio exterior argentino, y que hace que, por desconocerse y estar todos juntos en una misma bolsa, víctimas y victimarios, hoy estemos sospechados todos los de Gómez Centurión dijo que iba a volver a su puesto de trabajo. Al margen de lo que ocurra, a mí me preocupa qué pasa. ¿Había aduanas paralelas? A ver, la famosa aduana paralela de su momento de Parino, al lado de las denuncias que se han hecho, es un poroto. Es un poroto. Esto involucra arriba del 60% de los operadores del comercio exterior en la Argentina. Por lo tanto, tiene que darse a conocer esa lista. Cada operación de las denunciadas exigía una carpeta en el banco privado que a los 60 días de los que consiguieron los dólares baratos, si no estaba realizada la operación comercial, tendrían que haberlo devuelto. Esa carpeta todavía está abierta. Y el Banco Central y la UIF de Svatela no reclamaron porque esas carpetas estaban abiertas. No hubo sanción. A ver, no hubo intimación a los privados para que la devolvieran. ¿Qué es lo que está pasando? Yo exijo y pido a los que nos escuchan que el gobierno nacional entregue el listado de todos los involucrados para terminar con, insisto, esta situación de que todos estemos bajo sospecha. Bien, me quedan unos minutos para tocar otro de los temas también en esta mesa política. Les agradezco a todo el mundo que está mirando, de verdad. Nos encanta saber que hay muchos de ustedes que están, y obviamente están atentos porque hay diferentes visiones acá para analizar la actualidad política y la realidad política de la República Argentina. Tema de desocupación, tema realmente muy pero muy grave. Hay placas de información que las ponemos en este momento. El INDEC, desempleo, mira las localidades más afectadas. Gran Rosario 11,7%, Mar del Plata 11,6%, Gran Córdoba 11,5%, Partido del GBA 11,2%, Mar del Plata 11,6%, Río Cuarto 10,5%. Daniel. Lo que marca el INDEC son tres cosas. Uno, que se perdieron puestos de trabajo, que había gente que tenía trabajo y se quedó sin trabajo, cerca de 200.000, sin contar el sector informal. Segundo, que se trabaja menos horas, que los que hacían horas extras se las cortaron, que la fábrica que trabajaba 8 horas trabaja 6, o que el que hacía changas 5 veces por semana trabaja 3 horas. O sea, no hay changas. Aumenta la subocupación. Se pararon las changas. Cualquiera que vaya hoy al conurbano va a haber gente en la puerta acá sin nada que hacer. Y lo tercero es que todo es peor en los grandes centros urbanos. Córdoba, Rosario, conurbano bonaerense, marca que se ha complicado mucho el problema del empleo. No, esto obviamente marca que los niveles que ya eran malos antes, porque los de antes no eran buenos, obviamente ahora empeoraron. La pregunta que nos hacemos nosotros, por lo menos desde el movimiento obrero, es ¿qué está esperando la conducción de las centrales sindicales para salir a pelear contra esto? ¿Que haya cuánto? ¿20, 30? ¿Hay complicidad, decís vos, con las centrales obreras y el gobierno? Hay una complicidad enorme. Le han votado una tregua. Muchos decían, no, hay que esperar la reunificación de la CGT, que eso va a traer como resultado que toda la fuerza del movimiento obrero va a ser canalizada a alguna medida. Hace una semana, y mutis por el foro. O sea, lo que nosotros necesitamos es una respuesta organizada con la fuerza de los trabajadores, junto con los sectores desocupados, los compañeros de las economías barriales, los jubilados, o sea, poner toda esa fuerza al servicio de parar los ataques contra nuestra clase, que es de lo que no habla ni Cristina, ni ninguno de aquellos que se presentan como, a ver, Hernán, como los que van a hacer la resistencia. Pero, porque, por ejemplo, ahora el 16. Recién citaste a Máximo y habló de eso. Yo no te interrumpí, digo, sí, porque hay que hablar porque no era hay que hablar con conocimiento de causa. Si reclama, está mal. Y si no reclama, yo lo que te digo es que hay que hablar con conocimiento de causa. Pero decidí de que me caería la cara. Pero decidí una postura hablar de los trabajadores cuando no trabajé en mi vida, cuando no sufrí lo que sufre cualquier trabajador que se tiene que levantar a las 3 de la mañana para tomarse un tren, un colectivo, yo te cuento, la marcha de la resistencia, no había trabajado. El gobierno de Cristina se lo permitió. La marcha de la resistencia yo te digo que vos defendés en defensa de los pero no había trabajadores. Esa que tanto les pone nervioso, esa que tanto les pone nervioso a un gobierno que tomó medidas que benefició a los demás, a los empresarios, que les pone nervioso en la historia del país, y lo presenta como si fuera Hood Robin. Está perfecto. Ese es el problema. Lo que te quería decir, porque interrumpió a todo el mundo, no te deja terminar una idea, es el 16 de septiembre va a haber una audiencia pública por el tarifazo del gas. O sea, obligado por la justicia, el gobierno tiene que hacer esta audiencia pública. Lo primero que hay que decir es que las audiencias públicas ya se dieron en la calle. Los cacerolazos, los ruidazos, los cortes, las marchas demuestran que la inmensa mayoría de la población está en contra del aumento de las tarifas.
sobre todo de esta manera. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, que el 16 es una enorme oportunidad para que se convoque una medida de fuerza desde las centrales sindicales, para que todos los trabajadores podamos concurrir a manifestarnos ahí y que las audiencias públicas no pueden ser Claudio, no tengo más tiempo. no vinculantes como ahora. No tengo más tiempo. Semana que viene, marcha federal. También, ayer marcha semana que viene, marcha federal. No tengo más tiempo. Gracias a todos por haber venido, un placer. Sigan con Economía Política con Roberto Navarro. Hasta acá llegamos con Remix de Noticias. Un placer, como siempre, que nos acompañe tanta gente, tanto el sábado como el domingo. También en Quien Dijo que es tarde anoche. La verdad que sumamente felices por los niveles de audiencia, sobre todo también estos debates políticos. Agradecidos de verdad, que arranque muy pero muy bien la semana y como siempre les digo, sean felices, el resto son consecuencias. Chao.